Amén, sí Señor. Tú eres nuestro Dios, a ti te adoramos y a ti hemos venido a honrarte en esta hora, Señor, con los diezmos, con las ofrendas que los hermanos han traído, Señor. Te pedimos que sean bien recibidos, Señor, y que tú sigas bendiciendo al dador alegre, Padre. Los que no pudieron, tú conoces la situación, suple toda necesidad en tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así puede tomar su lugar en esta bendición. Bienvenidos a todos. Si hay alguna visita, le damos la bienvenida. Si todos son ya de aquí, pues también bienvenidos. Estamos a viernes, ya está saliendo el mes, hermanos. Acuérdense que este 31 de octubre vamos a estar aquí celebrando un servicio dedicado a nuestro Señor Jesucristo, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya que allá afuera el mundo, como decía el hermano Héctor el miércoles, el mundo celebra la muerte y nosotros vamos a celebrar la vida. Porque Jesucristo nos ha dado vida y vida en abundancia. Así es que no se quede el sábado de mañana en una semana, que es el día último del mes, para venir aquí a adorar a nuestro Dios, a nuestro Rey, cantarle alabanzas al Señor, glorificar su santo nombre. Aquí vamos a estar a lo mejor como unas 2 horas aquí, adorando a nuestro Dios, alabándole. Así es que véngase cómodo para así con libertad adorar al Señor Jesucristo. Todos son bienvenidos y los que están en sus hogares también. Pues no se les olvide, el 31 aquí vamos a tener esa celebración. Bueno, vamos a la palabra de Dios en este día y vamos a traer un mensaje también con el título que yo le puse es La justicia de Dios. Acuérdense que estamos hablando en los últimos 2 mensajes de los atributos de Dios. Y el primer mensaje que trajimos fue la misericordia de Dios. El segundo mensaje fue la paciencia de Dios. Y este tercero es, hablando de los atributos de Dios, es la justicia de Dios. Ese es otro de los atributos que Dios tiene. Dios es justo. Y de Él vamos a estar hablando, de la justicia de Dios, pero también de los justos que somos nosotros. Porque en Cristo Jesús ya somos justificados. Entonces al final vamos a estar hablando referente a nosotros, pero vamos a empezar con Dios, que Él es el justo y de Él viene la justicia. Vamos a orar. Padre Santo, Padre bueno, me presento delante de ti y delante de esta congregación, dándote gracias en esta hora y te pido que seas tú quien nos hable, que seas tú quien nos ministre, que tu Santo Espíritu, Señor, fluya en nosotros de una manera especial y podamos retener el mensaje que tú quieres traer en esta noche, Señor, para cada uno, Padre Celestial, de los que estamos aquí, de los que nos están oyendo en sus hogares. En el nombre de Jesús, sé tú en mí. Amén. Y vamos al Salmo 11, versículo 7. Porque ese Salmo 11, versículo 7, allí habla de la justicia de Dios. Dice, porque Jehová es justo y ama la justicia. Y termina diciendo, el hombre recto mirará su rostro. Claramente dice que Dios es justo, Jehová es justo y ama la justicia. Al decir que ama la justicia, ama a aquellos que son justos. Entonces los justos somos aquellos que hemos dedicado nuestra vida a Dios. Aquellos que hemos dejado todo para servir al Señor. Como decía el hermano Héctor en el mensaje, los que hemos perdido las comodidades, hemos perdido los privilegios aún, hemos perdido muchas cosas en este mundo, pero hemos ganado la vida. Si usted estuvo aquí el día miércoles, si usted se recuerda que nos estuvo escuchando allá en su hogar, el mensaje, ¿verdad?, de hermano Héctor, muy poderoso, ¿verdad? Y él trae siempre temas, títulos medios controversiales que usted tiene que poner mucha atención, ¿verdad? Porque dice, premiando a los perdedores. Ese era el título. Entonces, un título muy controversial, pero tiene lógica, porque en Cristo Jesús dice que el que pierda su vida la ganará, y el que gane su vida la perderá. Así es que un mensaje bien edificante, que en realidad pues todos lo recibimos. Y hay cosas que, como decían en el mensaje, hay cosas que tenemos nosotros que dejar. Hay cosas que nosotros tenemos que abstenernos. A veces pasamos más tiempo en cosas que en realidad son vanidades. Como él decía, la televisión, y todos tenemos algún mal hábito, ¿verdad?
Yo tengo el mal hábito que si me pongo enfrente de una televisión, si digo, si no me hago el propósito a ir y a buscar la Biblia, a buscar el mensaje, ahí me quedo, hermanos. Porque en realidad me llama mucho la atención la televisión, alguna película o algo así, algo sano, ¿verdad? Pero, y cada uno de nosotros tenemos cosas que tenemos que ir abandonando, que cosas que nos están impidiendo acercarnos más a Dios, tenemos que irlas dejando poco a poco para ganar a Cristo, para estar más cerca de Él, para que así esas cosas que perdemos en realidad son vanidades, pero ganamos a Cristo cuando lo perdemos. Todo lo que este mundo ofrece, ganamos a Cristo y ganamos la vida. Entonces, Dios es justo, dice allí, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. El hombre recto es el hombre justo, el hombre fiel, aquel que lo ha dejado todo para seguir a Dios. Vamos a ver el rostro de Dios algún día allá en el cielo. Y no sabemos en realidad cómo es Dios, porque en realidad Dios es espíritu. Dice que en la Biblia que no hay hombre aquí en la tierra que mire a Dios y viva. Así es que si usted quiere mirar a Dios, no va a ser posible, porque si usted lo ve, se muere. Moisés le dijo una ocasión, yo quiero ver tu rostro. Y acuérdese que Moisés era el hombre más manso en aquel tiempo, el hombre más manso de la tierra. Y él miraba a Dios cara a cara, o sea, que él podía entrar en la presencia de Dios en el tabernáculo y hablar con Dios. Pero no podía ver su rostro. Él solamente escuchaba su voz. Pero en una ocasión le dijo a Dios, yo quiero ver tu rostro, quiero saber cómo eres tú. Y dice, yo te voy a permitir que me veas las espaldas, pero no vas a poder ver mi rostro. Voy a pasar atrás de la roca, había una roca. Dice, y solamente me vas a ver las espaldas, porque no puedes verme el rostro. Pero dice ahí este salmo que los rectos le van a ver a él cara a cara. Entonces esperemos que nosotros algún día lo veamos cara a cara. Todos los que, ¿verdad? Todos los que somos sus hijos y estamos absteniéndonos de todas esas cosas que son vanidad en esta vida. Y pues como lo digo, este es otro de los mensajes, ¿verdad?, que yo he querido traer de los atributos de Dios. Dios es justo. Y como Él es justo, toda justicia viene de Él. En Génesis capítulo 18, versículos 23 al 26, vemos cómo Abraham intercede delante de Dios por Sodoma y Gomorra. Y vamos allá. Ya está ahí en la pantalla y usted en su Biblia puede buscarlo. Vamos a leer esos versículos. Se acuerda que Dios, cuando decidió destruir a Sodoma y Gomorra por la inmoralidad de esas dos ciudades, dijo Dios, no voy a hacer esto que pienso hacer sin dejarle de saber a mi siervo Abraham, porque Abraham era amigo de Dios. Y dijo, ¿acaso encubriré yo lo que voy a hacer? Dice, le voy a decir lo que voy a hacer. Y Jue le dijo a Abraham lo que iba a hacer. Pero Abraham muy conmovido, ¿verdad? Porque dijo, no es posible que tú vayas a destruir al justo con el impío. Y él pues en parte tenía razón, porque pues decían, Dios no puede hacer algo que sea injusto, ¿verdad? Porque Él es justo. Y él empieza a dialogar con Dios tratando de convencerlo de que no destruyera esas ciudades, porque era mucha gente la que iba a morir en ese juicio que iba a traer. Y él trata de, pues con la compasión que él tenía, de convencer a Dios de que pues no la destruyera. Dice, si hubiera 50 justos, dice, ¿tú destruirías esas ciudades? Y Dios dijo, si hubiera 50 justos, no la destruiré. Y vamos a entrar en ese diálogo, versículo 23. Dice, y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? El 24. Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? 25. Lejos de ti, dice, lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Y el 26. Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y ahí vamos a parar. Pero si usted sigue leyendo, el diálogo sigue. Y dice Abraham, bueno,
si hubiera 45 justos en la ciudad, ¿lo destruirías? Dice, si hubiera 45 justos, no lo destruiría. Y después dice, si hubiera 20 justos, ¿lo destruirías? No, si hubiera 20 justos, no lo destruiré. Y ya le sigue bajando porque él está rogando a Dios. Dice, no se moleste mi Señor, dice, pero si hubiera 10 justos, por 10 justos, destruiría la ciudad. Dice, si hubiera 10 justos, no la destruiré. O sea que de 50 bajó a 10 y dice que si hubiera 10, no destruiría la ciudad. Y no hubo 10. Y sabemos que el único justo por interceder a Abraham fue Lot. Era el único justo que estaba en la ciudad y fue por eso que intercedió a Abraham y mandó Dios ángeles para que lo sacaran a él y a su familia, pero en realidad pues la esposa se quedó convertida en una estatua de sal, ya que ella pues no quería dejar todas sus pertenencias y la Biblia dice que volteó para atrás y se convirtió en estatua de sal. Pero las otras dos hijas y Lot sí salieron de la ciudad y fue destruida la ciudad. Pero vemos ahí en el versículo 25, que es en el versículo que me quiero concentrar, donde dice Abraham, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Ahí está diciendo, ¿verdad? Para afirmar de que Dios es el juez de toda la tierra. Sabemos que aquí en la tierra hay jueces que rigen los países y tratan de hacer la justicia, que en realidad ya está bien corrompida la justicia. Pero los jueces hacen justicia porque porque en realidad la justicia viene de Dios. Y todo lo que las autoridades Dios las puso también en todo el mundo. Pero sabemos que se están corrompiendo. Sabemos que ya todo se está corrompiendo y eso ya está en la Biblia, que eso va a suceder. Pero Dios dice allí, es el juez de toda la tierra. De Él viene la justicia. Si nosotros somos justos, no fue porque decidimos ser justos, sino porque Jesucristo nos justificó. Solo por su sacrificio y por aceptar el sacrificio de Cristo y por nosotros creerle a Él y serles fieles a Él, a su palabra, y ahora nosotros venimos a ser justos delante de Dios. Y aunque no parece así, porque en realidad pues todavía nos vemos como imperfectos, pero ya Dios nos ve como justos cuando nosotros seguimos sus caminos. Y de eso vamos a estar hablando más adelante. Solamente lo que quiero es introducir lo que es la justicia de Dios y que Dios es el juez de toda la tierra. Aún Faraón reconoció que Dios es el justo, pero no se arrepintió de sus pecados. Vamos a Génesis capítulo 9, versículo 27. Acuérdense que Moisés y Aarón fueron a hablar con Faraón, Dios los mandó para que dejara ir a su pueblo. Y Aarón pues endureció su corazón, no quiso dejar ir al pueblo. Pero en este versículo aquí también Faraón reconoce que Dios es justo y que Él es impío. Dice, engrandezca Dios a... ¿Sí es ese o no? No creo que sea ese. No. Yo te di mal es el capítulo, es el Éxodo, perdón. Te dije Génesis, Éxodo. Éxodo 9, 27. Yo aquí puse Génesis, pero es Éxodo. Sí, Éxodo 9, 27. Dice, entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, he pecado esta vez. Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Aquí en este versículo Faraón reconoce que Dios es justo. Ya habían pasado 7 plagas y esta plaga, antes de que él hablara, fue la plaga del granizo. Y él de ahí empieza a reconocer que Dios es justo y que Él es impío. En otras palabras, lo que me ha pasado, los juicios que me han venido, es porque yo soy un impío y Dios es justo. Y dice, rueguen a Dios para que quite el granizo, para que pare el granizo, y los voy a dejar ir. Pero sabemos que les mentía, porque después de que Dios paraba la plaga, volvía otra vez a decir que no los iba a dejar ir. Y volvían a tener que irle a rogar para que los dejara ir. Y tenía que mandarle Dios otra plaga. Esa fue la 7ª plaga antes de que él hablara estas palabras. Era la 7ª plaga
que era la plaga del granizo, y todavía vinieron otras 3 plagas más, y luego murieron los primogénitos, y ahí Juan ya los dejó ir. Pero a lo que quiero decirles es que mismo Faraón sabía que Dios es justo y que es el juez, y él reconoció que él era un impío. En otras palabras, que él no merecía ningún favor de Dios. Dice, pero está bien, los voy a dejar ir, y sigue la historia. Pero sí quiero decirles que en ese versículo Faraón mismo reconoce, los mismos, la gente pecadora saben que hay un Dios justo, pero no se quieren arrepentir, quieren vivir en su impiedad, así como Faraón. Reconocen que Dios es justo y que lo que Dios hace está bien, pero no quieren arrepentirse y siguen en sus maldades. Bueno, eso fue con Faraón, pero sigue en la actualidad con mucha gente que no quiere obedecer a Dios. La pregunta es, si Dios es Dios justo, ¿habrá hombres y mujeres justas en la tierra? Pues claro que sí. Como dije al principio, los hijos de Dios, la iglesia, venimos a ser justos porque Jesucristo nos ha justificado. Entonces sí hay hombres justos, mujeres justas, y todos aquellos que temen a Dios y siguen sus caminos, como dice Salmo 1:6, son personas justas. Aquellos que abandonan la impiedad, que abandonan el pecado, aquellos que deciden seguir una vida santa delante de Dios, seguir su palabra, seguir sus caminos, esas personas vienen a ser justas. Salmos 1:6, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Dios conoce el camino de cada uno de aquellos que le siguen. Dios conoce nuestros pensamientos. Dios conoce nuestros planes, todo lo que pensamos, todas nuestras decisiones, Dios las conoce. Entonces, Dios está con los justos. Dios está con aquellos que le siguen, aquellos que lo obedecen, porque venimos a ser justos, ya que Él nos dio su justicia. Entonces, por eso dice el versículo que leímos al principio, Él ama la justicia, Él ama a los justos, Él ama a aquellos que le siguen, a aquellos que le obedecen. Entonces nosotros somos amados por Dios. O sea que nosotros en realidad tenemos ese privilegio, la iglesia, de que a Dios nos ama a nosotros. Dios ama a todo mundo, Dios no quiere que nadie se pierda, pero en realidad Dios hace diferencia cuando nosotros le buscamos. Somos sus hijos. Acuérdense que el otro día dijo el Papa que, no sé si lo vieron en las noticias, que ya se acepta el matrimonio gay y que hay que aceptarlos porque son hijos de Dios todos. No todos son hijos de Dios. Es que él no ha leído la Biblia, hermanos. El Papa no ha leído la Biblia. Pero si va al capítulo 1 de Juan, allá en los primeros versículos, antes de llegar como a los 3, 4 versículos, dice que, ¿verdad?, que a los suyos vino, los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Creo que es el versículo 11. Dice, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Verdad? El 12. Juan 1:12. Dando a entender que no todos son hijos de Dios. Porque los que no le aceptan, los que no aceptan sus mandamientos, su palabra, esos no son hijos de Dios. Son creación de Dios, que es otra cosa. Entonces ahí es donde se equivocan, donde dicen, no, es que todos merecemos el amor de Dios, es que todos somos hijos de Dios y todos merecemos el mismo amor. No, tienen que leer la Biblia porque la Biblia dice claramente que Dios aborrece el pecado y aborrece a aquellos que siguen pecando y que siguen viviendo una vida depravada. Pero claro, pues ellos nunca lo quieren aceptar porque quieren ser aceptados por la sociedad. Entonces, como quieren ser aceptados por la sociedad, van a hablar cosas que a la sociedad les gusta. Pero yo les aseguro que con lo que él le dijo, muchos se van a dividir. Muchos católicos no aceptan eso, porque saben que en realidad eso es un error. Y yo sé que algunos de ellos van a decir, él está mal, porque no puede decir esas cosas, no puede decir que hay que aceptar el matrimonio gay. Y bueno, eso es algo que tiene que ver con la política también. Pero vamos ahí a Salmo 1:6, ¿verdad? Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. O sea que la senda de los malos, de los impíos, de aquellos que no aman a Dios, va a perecer.
ellos no van a llegar muy lejos, van a morir y para siempre, y no van a llegar a ver a Dios, como dijimos al principio en el versículo, no van a ver a Dios en aquel día, porque van a perecer. Al decir que van a perecer, quiere decir que van a estar separados de Dios y para siempre, eternamente. Si vamos al Salmo 5:12, ahí nos dice también, dice, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Sigue hablando del justo, de aquellos que son justos, que Dios, aquellos que han escogido la justicia. Dice, tú, oh Jehová, bendecirás al justo. Al decir que lo vas a bendecir, está diciendo que lo va a prosperar, le va a dar comodidad, le va a dar vida, le va a dar favores. Dice, como con un escudo lo rodearás de tu favor. O sea que el justo está rodeado, está amparado por Dios, como con un escudo. En otras palabras, el escudo es para que no le haga daño nada a la persona. Entonces, como con un escudo, dice que va a rodear al justo para que nada malo le acontezca y le va, ¿verdad?, a bendecir con favores. Vamos ahora al Salmo 32:11 y luego a otro salmo y de ahí vamos al Nuevo Testamento. Salmo 32:11 dice, alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Dice que nos alegremos en Jehová y que nos gocemos todos los justos. Por eso cuando venimos aquí al Señor a hacerle a los servicios, tenemos que cantarle con júbilo, con alegría. Tenemos que gozarnos porque somos justos. Cantad con júbilo todos vosotros rectos de corazón. Dios espera que nosotros, los hijos de Dios, los que somos justos, le adoremos, le alabemos. Porque los demás no le van a alabar, los impíos no lo van a alabar. Entonces Él espera que los justos, los hijos de Dios, la iglesia, le alabe y le adore. Por eso cuando usted viene a los servicios, tan siquiera abra su boca y adore a Dios, alábele. Así como nosotros le alabamos, como los que cantan nos enseñan cómo alabar a Dios, cómo adorar a Dios, porque Dios espera de sus justos la alabanza. Imagínense que llega uno ahí, estar como una estatua ahí nada más sin abrir la boca. Dios espera que le demos una alabanza. Dios espera que le demos un gloria a Dios. Dios espera que le glorifiquemos y que le adoremos. Entonces, si usted es un justo y usted no hace eso, en realidad pues usted está diciendo otra cosa. Y como Dios ve los corazones y también ve aún los gestos que uno hace, entonces Dios conoce todas las cosas. Por eso cuando venimos aquí hay que darle a Dios todo lo de nosotros. Y no importa cómo usted venga, no importa si usted viene cansado, no importa si usted viene adolorido, lo que Dios merece es alabanza y adoración. ¿Usted cree que yo siempre estoy cómodo ahí? No. Yo tengo un dolor aquí en una pierna, en el nervio asiático que le llaman, y ahorita estoy con dolor. Mientras estoy ahí parado, estoy con dolor. Me siento un poco cómodo, pero no puedo estar mucho tiempo de una sola posición. Yo tengo que estar moviendo porque me molesta. Es como algo que está, un nervio que está, dicen en inglés pinchado, pinch nerve, está ahí haciéndome molestia. Y usted cree que voy a decir, no, pues como estoy adolorido, yo no voy a alabar a Dios, no voy a adorar a Dios, no porque tengo este dolor, no. Eso se va a veces se le olvida uno cuando uno está alabando a Dios, se le olvidan los síntomas. Y eso es glorioso. Este problema lo tengo ya de hace como unos 15 años, pero a veces me da más porque a veces me pasa cuando hago un trabajo de estar mucho tiempo doblándome, agachado, y me viene eso, a veces me dura hasta meses, pero no le hago caso. Y muchas de las veces el Señor, mientras estoy alabando a Dios, danzando y todo lo que puedo yo hacer, después se me va, ya después de días ya no siento nada. Entonces yo sé que Dios merece alabanza, adoración, y no importa cómo yo venga, no importa cómo yo me sienta, yo sé que tengo que alabar a Dios, adorar al Señor. Y así cada uno de nosotros,
con cualquier síntoma que usted tenga. Porque a veces el Señor nos sana allá alabando a Dios. Muchas veces Dios me ha sanado de esto. Porque le digo, es algo crónico, que en realidad yo no le hago caso, ni voy al doctor, ni tomo ni medicina, ni tomo ni pastillas, ni nada. Porque así estoy, ya estoy pues, más que nada acostumbrado. Pero yo sé que cuando vengo al servicio, yo le vengo a cantar al Señor. Y si puedo danzar, danzo. A veces no brinco, porque si brinco también me molesta un poco. Cuando dicen de un brinco a brincar, pues no me voy brincando, porque eso sí me afecta un poquito. Porque es como que me está dando duro. Pero yo puedo hacer lo que puedo hacer, lo que yo puedo hacer lo hago para el Señor. Y así cada uno de nosotros. ¿Por qué? Alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. O sea que Él está esperando que nosotros le alabemos, le cantemos con gozo al Señor. Él está esperando la alabanza de nosotros. Si no le alabamos nosotros, ¿usted sabe quién le va a alabar? Los pajaritos, los animales. Hay un salmo que habla de la alabanza de la naturaleza, creo, no recuerdo el salmo, pero me gusta leerlo. Y cuando usted lo lee, dice que toda la naturaleza alaba al Señor. Aún los ríos, aún los árboles, toda la naturaleza le alaba a Dios. Imagínense nosotros que tenemos boca, que Dios nos dio una boca, una garganta, y nos dio sabiduría, entendimiento. A veces no queremos alabar a Dios cuando venimos a los servicios. Eso es en realidad algo irreverente, porque Dios espera que cuando nos reunimos, todo el mundo le alabe, todo el mundo le glorifique y con gozo le cantemos al Señor. Pero bueno, eso lo dejamos ahí para que los que adoran a Dios, aquí los adoradores, la sigan exhortando otro día. Pero yo creo que está bien porque va de acuerdo al Salmo 32:11, ¿verdad? Vamos al 34:15 y de ahí salimos desde el libro de los Salmos para irnos al libro de Romanos. Y ahí vamos a terminar, aunque usted no crea, en el libro de Romanos vamos a terminar, pero vamos a estar leyendo bastante, porque allá habla mucho de los justos. Salmo 34:15 dice: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Ese salmo me da a entender que si yo soy justo delante de Dios, yo soy su hijo, el Señor me ama, el Señor espera de mí la alabanza, la adoración. Dice que los ojos de Dios están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Ahí lo que está diciendo claramente que cuando nosotros clamamos a Dios, cuando nosotros le pedimos a Dios, Dios va a escuchar nuestro clamor, nuestro ruego. Que cuando nosotros vayamos delante del Señor, el Señor nos va a escuchar, porque sus oídos van a estar atentos a nuestros ruegos, a nuestras súplicas. Entonces el Señor nos va a contestar, porque sus ojos están atentos. Amén. Sobre los justos. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Nos mira y nos escucha cuando le clamamos a los que somos justos delante de Dios. Él no nos va a ignorar. Él no nos ignora porque somos sus hijos. Pero ¿cuántas veces nosotros lo ignoramos? Como dije hace ratito. Que no lo reverenciamos, no le cantamos, no le adoramos, no oramos, no tenemos intimidad con Él, no leemos la Biblia, no lo buscamos. Nosotros sí lo ignoramos muchas veces. Aunque somos sus hijos, lo ignoramos muchas veces, pero Él no nos ignora. Él siempre va a estar atento al clamor de nosotros cuando le clamemos, porque sus ojos y sus oídos están allí con nosotros. Ellos ven lo que hacemos, Dios ve lo que hacemos, y sabe lo que sentimos y escucha lo que decimos. A los impíos no, a ellos los escucha pero no les hace caso. Pero a los justos sí, a la iglesia sí, a usted y a mí, porque caminamos en justicia. Entonces vale la pena, ¿verdad? Ser obedientes a Dios y glorificarle y andar en justicia, amarle, servirle y con gozo. Sirvámosle a Dios con gozo porque Dios se merece de nosotros lo mejor. Como dije al principio,
Dios espera que con gozo le alabemos, le adoremos y que con gozo le sirvamos también. Que todo lo que hagamos lo hagamos con gozo. Lo hagamos como que Él merece lo mejor que nosotros podemos darle. Porque nosotros para el Señor somos sus siervos, somos sus servidores. Y Dios quiere que nosotros lo que hacemos lo hagamos por amor a su nombre, con gozo, contentos, satisfechos, todo lo que hagamos para el Señor. Dios no quiere que hagamos las cosas quejándonos ni murmurando, porque eso hacía el pueblo allá en Israel, allá en el desierto, quejándose, murmurando de Dios y de Moisés, y no les fue bien, quedaron postrados en el desierto. A Dios no le gusta la gente quejumbrosa. A Dios no le gusta la gente que se queja y se queja de todo lo que vive, de todo lo que le pasa. A Dios no le gusta eso. Porque cuando nos quejamos mucho con Dios, le estamos diciendo, mira cómo es, le estamos diciendo a Dios, mira, en realidad no me atiendes. Y cuando en realidad Dios a veces nos pasa hasta por procesos para que entendamos que en realidad tenemos nosotros que acercarnos más a Dios. Porque cuando todo está bien cómodo, cuando todo lo tenemos a la mano, se nos olvida que Dios nos está viendo. Se nos olvida que sus ojos están atentos y sus oídos también. Y a veces se nos olvida eso porque estamos muy cómodos y muy distraídos haciendo nuestras cosas por nuestra cuenta, sin tomarlo en cuenta a Él, y haciendo cosas contrarias a su voluntad. Y a veces se nos deja, dice, bueno, pues si tú quieres hacer las cosas a tu modo, hazlas. Pero después viene el clamor, viene el grito porque no nos salen bien las cosas. Y ahí es donde empezamos a clamar. Y Dios tiene misericordia de nosotros y nos atiende, aún con eso. Pero hay que ser reverentes. Hay que ser reverentes al Señor. Él merece lo mejor de nosotros. Ya hemos perdido mucho tiempo, los que ya somos mayores, en vanidades. Ahora hay que darle al Señor todo lo que es de nuestra vida, lo mejor de nuestra vida. El tiempo que nos queda aquí en este mundo, en esta vida, démosle al Señor lo mejor. Porque no sabemos qué tanto tiempo vamos a estar aquí en la tierra. Pero si vamos a Romanos capítulo 3, versículos del 10 al 18, ahí nos vamos a dar cuenta que en el libro de Romanos, esos versículos que vamos a leer ahora, son como contradictorios. Son como si se contradijera a lo que es el justo, porque está diciendo que ya no hay justos. En esos versículos se está diciendo que ya no hay justos, que ya no hay nadie justo. Entonces, es como si la misma Biblia se contradijera, pero en realidad está hablando de la ley. Y vamos a estar escudriñando el capítulo de Romanos, capítulo 3. Entonces vamos a estar leyendo bastante para que así usted esté atento ahí en su Biblia, si tiene su Biblia o si no en la pantalla. Si vamos a Romanos capítulo 3, versículos del 10 al 18, ahí nos vamos a dar cuenta de esos versículos que en realidad son sacados de los Salmos. Del 10 al 18, vamos a leer. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcros abiertos es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspid hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron caminos de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Eso termina diciendo el versículo 18. Ahí está hablando de que no hay justo ni uno solo. No hay quien haga lo bueno. Está hablando de todo lo que es, que en este mundo, es como si en este mundo no hubiera ni un justo. Y esos versículos son sacados de los Salmos. Salmos 14 del 1 al 3, 53 del 1 al 3,
Salmo 5, versículo 9, Salmo 143, Salmo 17. Todo eso que acabamos de leer es sacado de los Salmos. Diciendo que no hay ni un justo, porque todos venimos contaminados con el pecado. Sabemos que desde Adán todo mundo pecó y por Adán, por causa de Adán y Eva, venimos a ser todos pecadores. Es como si no hubiera esperanza para el ser humano, según esos versículos. Pero si seguimos leyendo, el versículo 19 en adelante, nos vamos a dar cuenta que está hablando de la ley. Está hablando de la ley de Moisés, que en la ley de Moisés se apoyaban los judíos y ellos creían que obedeciendo la ley de Moisés ya estaban agradando a Dios, pero no la podían obedecer toda, porque dice que si fallaban en algo es como si fallaran en todos, en toda la ley. Entonces Dios les dio la ley para que la vivieran al pie de la letra, que así como Dios se las dio a Moisés y Moisés al pueblo, tal y como Dios se la dio, así la tenían que vivir y no pudieron vivir la ley, no pudieron cumplirla, porque hacían unas cosas bien, pero otras cosas no las podían cumplir. Y dice la Biblia que si fallan en un punto, se hacen transgresores de toda la ley. Entonces era un agobio para el pueblo, para los judíos, era un agobio la ley, porque les decía los pecados que estaban haciendo, les decía cuán pecadores eran, y no podían cumplir con toda la ley. Entonces era un peso muy grande para el pueblo de Israel. No podían cumplirla. Los sacerdotes iban todo el tiempo estaban ofreciendo sacrificios para el pueblo, para que Dios cubriera sus pecados, y seguían pecando. No podían cumplirla. Y cuando Moisés les leyó la ley, dijeron que sí. Dice, sí, vamos a poder. Y no pudieron. No pudieron cumplir. Nadie puede cumplir la ley. Entonces, en base a eso son estos versículos que acabamos de leer, que en realidad no hay ni un justo, conforme a la ley. Vamos a seguir leyendo porque en realidad es todo el capítulo 3 hasta el versículo 4, hasta el capítulo 4 y luego el capítulo 4, todo el capítulo y luego todavía sigue el 5, pero solamente vamos a leer el capítulo 4 porque ahí habla de nosotros, ahora la iglesia. Vamos a seguir leyendo hasta que termine el capítulo 3. Versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo juicio de Dios. Eso es lo que dice el versículo 19. O sea que lo que la ley dice es que el hombre es pecador, es que no hay solución para el hombre. Si quiere vivir una vida conforme a la ley, no va a poder agradar a Dios. Entonces, en base a eso fue que leímos los versículos. Dice, para que todo mundo quede bajo juicio de Dios. Versículo 20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Dice claramente el 20, que por medio de las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. Como les digo, ellos trataban de justificarse haciendo las obras de la ley, haciendo lo que Dios había escrito, y no pudieron justificarse. Nadie se puede justificar porque no la puede cumplir. Entonces, pero la ley sí les decía los pecadores que eran. Entonces, siempre la ley los confrontaba con el pecado, siempre, y no podían. Sigue diciendo el versículo 21, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Dice que ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. O sea que ya los profetas y la ley de Moisés estaban apuntando a Cristo. Lo que los profetas anunciaban era la venida de Cristo, y por medio de Jesucristo sí íbamos a agradar a Dios. Y todo apuntaba a Cristo. Por eso dice que aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificado por la ley y por los profetas. Ya se testificaba de que íbamos a ser justos.
Ya se testificaba desde el Antiguo Testamento. Entonces, hasta que vino Jesucristo, fue que Jesucristo pudo cumplir lo que el hombre no pudo hacer. Él pudo agradar a Dios, al Padre, Él pudo agradar a nuestro Dios, a su Padre, y ya por medio de Él nosotros venimos a ser justificados. Dice el 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos venimos del pecado de Adán y de Eva y estamos destituidos de la gloria de Dios. El 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea que ahora somos justificados por medio de la sangre de Jesucristo, por la redención. Jesucristo vino a pagar el pecado que nosotros debíamos y ahora nosotros somos justos delante de Dios por causa de Jesucristo que vertió su sangre en el madero. Dice el 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. En la justicia de Cristo, nosotros ahora somos justos, pero dice que Dios pasó por alto los pecados pasados en Jesucristo. Y ahora cuando vino Jesucristo, ya Dios ve a Jesucristo como el justo, y todo aquel que viene a Jesucristo, que viene y le acepta como el único Salvador, como el único nuestro Redentor, ahora nosotros venimos a ser delante de Dios, podemos entrar confiadamente al trono de su gracia. Porque Jesucristo rompió el velo por el sacrificio y ahora nosotros tenemos acceso a Dios. Ahora nosotros podemos entrar confiadamente a la presencia de Dios, así como entraba Moisés. Moisés era el único que podía entrar al tabernáculo como si nada, como está diciendo el otro día, no sé si Héctor. Él podía entrar al tabernáculo como si entrara a su casa y no moría. En cambio, los demás sacerdotes tenían que purificarse, santificarse y solamente una vez al año podían entrar. Y todavía entraban con mucho temor, porque si estaban mal en algo, podían caer muertos en el lugar santísimo. Y les amarraban un mecate a los sacerdotes de un pie cuando entraban al lugar santísimo. Y las vestiduras tenían unas campanitas que eran como unas granaditas. Y esas campanitas andaban sonando mientras él estaba haciendo el servicio adentro de lo que se hacía en el lugar santísimo, que viene siendo aquí como el altar. Entonces el sacerdote entraba y hacía todo lo que tenía que hacer, llevaba el incienso y pasaba el incienso y hacía todo lo que tenía que hacer conforme a la ley. Y mientras él caminaba, las campanitas de sus vestiduras sonaban. Entonces los que estaban allá, digamos en el lugar donde ustedes están ahora sentados, esos eran los atrios allá afuera. Entonces, mientras sonaban las campanitas de sus vestiduras, sabían que él estaba vivo y no se preocupaban. Pero si ya no sonaban las campanitas y duraba rato que ya las campanitas ya no sonaban y ya no se oía ningún ruido, entonces jalaban el mecate. Y si era que caía muerto por algo que Dios había visto impuro en él, pues lo sacaban arrastrando. Porque nadie podía entrar ahí. Todo lo tenían que sacar con una soga. Porque si entraba otro, también caía muerto. O sea que era tanta la santidad que tenía ese lugar santísimo que tenían que estar bien purificados para entrar a ese lugar. Y duraban mucho tiempo purificándose, conforme al ritual. Pero Moisés entraba como si nada. Porque él era el hombre más manso de la tierra. Porque él entraba con mucha confianza delante de Dios. Y ese acceso lo tenemos nosotros ahora por medio de Jesucristo. Ahora podemos entrar confiadamente. Ahora nadie cae muerto aquí. Nadie aquí, aunque esté a veces hasta mal, en los altares. Hay unos que ministran en pecado y todavía Dios tiene misericordia. Pero puede suceder que caiga algún muerto algún día. Porque así era antes. Pero porque Jesucristo pagó el precio, ahora nosotros tenemos acceso a entrar a intimidad con Dios. Y no necesariamente tiene que ser un altar como este. Usted en su casa puede entrar en intimidad con Dios, a la presencia de Dios,
Cuando usted va en oración, usted va delante de Dios en su presencia y ahí usted tiene el altar delante de Dios, donde quiere que usted se postre. Eso es lo que hizo Jesucristo por nosotros. Al justificarnos por su muerte, por su sangre, nos dio acceso para entrar y tener comunión con Dios y poder hablar con Dios, como hablaba Moisés. Ese es el privilegio que tenemos los hijos de Dios, que podemos hablar con Dios donde quiera que estemos, en cualquier lugar. Sigamos leyendo para terminar el capítulo 3, porque vamos a entrar en el 4, que también es bien edificante. Dice el versículo 26 o el 25. El 26, ¿verdad? Dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Él es el justo y justifica al que tiene fe en Jesús. 27, donde dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley, por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Por la ley de la fe es que nosotros podemos ser justificados delante de Dios. Ya la ley de las obras ya no nos pueden justificar delante de Dios. No podemos hacer nada de lo que se hacía antes en la ley de Moisés que pueda agradar a Dios. Nada que podamos nosotros hacer como hacían ellos para llamar la atención de Dios. Porque eso ya pasó. Ahora en Jesucristo es que nosotros tenemos acceso. Y ese era el problema, por eso el apóstol Pablo trae esta carta, dándole a entender a los judíos, para que los judíos se dieran cuenta que ya no tienen que seguir los rituales, porque ellos decían que había que circuncidarse. Y entonces los gentiles no se querían circuncidar y decían, no, pues si nosotros no somos judíos. Dicen, no, pues si no se circuncidan no son salvos. Y ese era un problema que tenía bien grande la iglesia primitiva, que tuvieron que hacer algunas reuniones de los líderes en ese tiempo, los apóstoles, para quitar eso, de que no hay que circuncidarse. Porque para ellos la circuncisión era como aceptar a Jesucristo ahora. Y no, eso no tiene nada que ver. La circuncisión no tiene nada que ver con la salvación. Vamos a seguir leyendo para entender un poquito más. El 28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Acuérdense que está diciendo que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Aquí está hablando de las obras de la ley. Que lo que se hacía conforme a la ley de Moisés eran obras para agradar a Dios, y ya esas obras ya no se tienen que hacer. ¿Se acuerdan que se hacían sacrificios? Se mataban animales en un altar y, perdón, se sacrificaban animales en un altar para que así los pecados fueran cubiertos del pueblo, y se hacían muchas cosas que ya no se hacen. Entonces ya no se tienen que hacer esas cosas. Conforme a la ley, ya nadie puede agradar a Dios. Por eso dice allí, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Porque en Efesios, yo que escribí, aquí anoté que en Efesios capítulo 2 y versículo 10, dice que Dios preparó obras para que nosotros anduviésemos en ellas. Pero no son obras de la ley, son obras de justicia. Si vas a Efesios capítulo 2, versículo 10, no son obras de la ley. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Estas obras de las cuales habla aquí Efesios capítulo 2, versículo 10, no son obras de la ley. Son buenas obras que hacemos nosotros, los hijos de Dios. Todo lo que tenga que ver en el reino de Dios, todo lo que tenga que ver con su palabra, esas son buenas obras. Pero nada tiene que ver con la ley de Moisés. Nada de lo que se dijo Moisés que se hiciera, se hace ahora para agradar a Dios. Las obras que hacemos son obras de amor, de generosidad. Ofrendamos, diezmamos, ayudamos al hermano, oramos los unos por los otros. Todo lo que tenga que ver con el amor entre el pueblo,
Esas son buenas obras. Esas son de las que habla Efesios, capítulo 2, versículo 10. Pero las obras de la ley, nadie va a ser justificado por las obras de la ley. Vayamos otra vez a Romanos, versículo 29. Dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? No, es también Dios de los gentiles. Ciertamente también de los gentiles. Ahí se le pregunta, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también es Dios de los gentiles. Porque como ellos dicen que solamente los judíos eran salvos, y no. Versículo 30, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión. Y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Dando a entender que la circuncisión no tiene nada que ver con la fe, ni la incircuncisión tampoco nada tiene que ver con la fe. Los circuncidados pueden entrar delante de Dios, pueden llegar confiadamente delante de Dios, los circuncidados, pero por medio de la fe. Y los incircuncidados, que venimos a ser nosotros los gentiles, podemos también tener acceso a la salvación, pero por la fe también. O sea que la circuncisión ya no tiene nada que ver en la salvación. Eso quedó atrás. 31. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Dice que por la fe no vamos a invalidar la ley, o sea, la ley de Moisés, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Ahora con la fe en Jesucristo confirmamos lo que se decía antes en la ley, porque todo apuntaba a Jesucristo. Ahora Jesucristo es el que pagó el precio, es el que pagó por todos nosotros. En Él confirmamos la ley. Por eso hay cosas que todavía se hacen. Hay cosas que todavía digamos, en el Antiguo Testamento. Hay cosas que todavía nosotros, que no se han quitado de allí. Pero ya las obras los rituales que se hacían, eso sí ya no lo tenemos que hacer. Solamente lo que en realidad todo tiene que ver con la salvación y con el amor al prójimo y con el servicio a Dios. Y hay mucho que hablar de eso, pero en realidad no es el tema. Vamos al capítulo 4 a ver hasta dónde llegamos, porque en realidad no voy a tener tiempo de leerlo todo. Pero se sigue hablando el capítulo 3, el capítulo 4, y sigue hablando el capítulo 5 acerca de la justificación, acerca de los justos que somos nosotros. Versículo 1 del capítulo 4. ¿Qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Dice que si Abraham se hubiera justificado por las obras, tendría de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque Abraham era hombre de la fe, era el padre de la fe. O sea que Abraham vivió en la gracia como nosotros estamos viviendo en la gracia ahora. Él no vivió en la ley. La ley se le dio a Moisés. Y Dios trató con Abraham fuera de la ley. Por gracia lo llamó, por gracia le dijo, vas a ser padre de naciones, solamente créeme. Y Abraham le creyó y fue contado por justicia. Así como nosotros ahora le creemos a Dios, tenemos fe en Dios, por la fe que nosotros tenemos en Dios, ya somos salvos, somos justificados, así también Abraham en su tiempo. Pero los judíos querían seguir la ley de Moisés y ese era el problema. Seguimos leyendo, versículo 3. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Solamente por creerle. No tuvo que hacer ninguna actividad, solamente por creerle a Dios y le fue contado por justicia. Y el 4 dice, pero al que obra pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. En otras palabras, el que hace algo porque quiere obtener algo, se le va a dar como un salario. Pero el que es por fe no necesita hacer nada, sino que solamente por creer, por la fe, es que obtiene lo que tiene, por gracia. Versículo 5. Mas al que no obra, sino cree
en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Por eso los de la ley hacían cosas porque querían ganar favores de Dios. Y ayunaban y hacían cuanta cosa porque querían ganar el favor de Dios. Ahora no. Ahora ya todo se hace por fe y por gracia. Todo se hace por fe y solamente creyendo en Dios. Y por gracia recibimos todo. Ya no por lo que hacemos. Ya las cosas que hacemos no las hacemos para obtener gracia delante de Dios, sino que ya Dios nos dio su gracia. No tenemos que hacer nada para obtener el favor de Dios. Solamente tenemos que vivir en santidad, ser íntegros para Dios, vivir en devoción a Dios. Y ya no tenemos que hacer nada para ganar el favor de Dios. Nada de con nosotros, de los que sean como en la ley, que tenían que hacer obras. Ya no tenemos que hacer nada de eso. Ya solamente creyendo en Dios por fe, recibimos la gracia, recibimos el favor de Dios, solamente creyéndole a Él y viviendo en justicia. Vamos a leer estos pocos minutos que me quedan. Sigamos el 6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. En el Salmo 32 habla de la bienaventuranza, de la que está hablando ahí. Pero no vamos a ir allá, vamos a seguir leyendo. Dice: bienaventurado el 8, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Dios es el que justifica aún al impío, pero el impío tiene que venir al arrepentimiento. Dios lo que quiere ver es el arrepentimiento de cada uno de nosotros, el arrepentimiento de corazón. Dios es el que justifica al impío cuando el impío se arrepiente, pero si el impío sigue en su impiedad y no se arrepiente, Dios no lo va a justificar. Va a seguir en sus pecados y va a morir en sus pecados si no se arrepiente. Versículo 9. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada por fe, por justicia. ¿Cómo pues le fue contada estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Cuando Dios llamó a Abraham, no estaba circuncidado. Por lo tanto, todas las promesas que Dios le dio a Abraham, que dijo que le iba a bendecir, que le iba a prosperar, que le iba a dar una tierra y que de su descendencia iban a venir naciones, y todo fue por gracia, solamente porque le plació a Dios darle todas las bendiciones. Él no tuvo que hacer nada, solamente dijo: sal de tu tierra, de tu parentela, y te voy a llevar a un lugar, y yo te voy a bendecir, te voy a prosperar, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. No le dijo: vas a tener que hacer esto, vas a tener que hacer lo otro, vas a tener que hacer ciertos sacrificios, No le dijo nada. Solamente le dijo: ven, sígueme, y yo te voy a llevar a un lugar mejor. Así como a nosotros también. El Señor solamente quiere que le sigamos, que le obedezcamos en lo que Él nos diga. Y por gracia recibimos todas las bendiciones. No tenemos nosotros que hacer nada. No tenemos que hacer penitencias, no tenemos que hacer sacrificios, como hacen algunos de nuestros familiares católicos. No tenemos que hacer nada. Todo es por gracia, todo es el favor de Dios, así como Abraham. En una ocasión mi mamá tenía su niña pequeñita, mi hermana, la que ya tiene hijos grandes. Y cuando estaba chiquita mi hermanita, pues le prometió a una virgen allí llevarla en brazos, si el Señor la sanaba. O sea, más bien si la virgen la sanaba. En la virgen que ella por ahí invocó. Y como ella estaba chiquita, mi hermanita, pues mi mamá se le hizo fácil prometerle a esa imagen llevarla en brazos. Si tú sanas a mi niña, parece que estaba yo creo muy grave, yo te prometo llevarla en brazos hasta donde tú estás, por allá a horas de camino en carro. Pues se le fue creciendo mi hermana y ahora ya tiene hijos, ya está grande. Y una vez yo llego para allá y dice: mamá, fíjate que yo estoy preocupada porque le prometí a tal virgen
llevar a Lorena en brazos, se llama Lorena. ¿Y ahora cómo lo va a llevar si ella está para cargarme a mí? Mi mamá ancianita, bien preocupada, le dije, mamá, le dije, no te preocupes, le dije, fue por gracia, no fue la Virgen, no fue la imagen, fue la gracia de Dios. Tú le pediste una imagen, pero Dios en su misericordia te hizo el favor porque todo viene de Dios. Toda buena dádiva, todo don perfecto, todo viene de Dios. Eso es por idolatría. Yo la saqué de ese apuro. Espero que hasta ahorita me haya creído. Si no, todavía está con ese peso. Pero es por gracia, hermanos. Así como con Abraham, por gracia lo llamó, sin que no le pidió a Abraham nada, solamente obedéceme y yo te voy a dar todas las bendiciones, solamente porque yo quiero darte esas bendiciones, pero obedéceme. Así a nosotros también a la iglesia. Dios solamente quiere que seamos obedientes en todo lo que Él dice en su palabra. Y Él nos va a bendecir. No tienes tú que hacer nada, simplemente, Señor, yo te voy a seguir. Y Él te va a ir abriendo puertas, abriendo caminos. Y solamente por gracia. Pero hay que portarse bien, hay que ser justos para recibir la gracia de Dios. Porque solamente a los justos es que Dios bendice. Como dijimos al principio en los Salmos. Ya vamos a terminar, no vamos a acabar todo el capítulo, pero vamos a llegar al final. Dice versículo 11. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. O sea que él no fue circuncidado para recibir la bendición, para que ahora los que no somos circuncidados también recibamos la bendición de Dios. O sea que él recibió la bendición sin ser circuncidado y después se circuncidó. Y también los circuncidados también no tienen culpa, porque a ellos se les dijo que se circuncidaran. Entonces, lo que ese versículo está diciendo es que Dios bendice a los circuncidados y a los incircuncidados, pero por medio de la fe. Los que se arrepienten, los que saben que no es por obras, que no es por la ley, y vienen al arrepentimiento y creen en Jesús, le aceptan, le siguen, vienen a ser nuestros hermanos, como nosotros también que somos gentiles, hacemos lo mismo. Nosotros no tenemos que circuncidarnos, y ellos siendo circuncidados no les ayuda tampoco a la circuncisión. Eso no tiene nada que ver. Ese es todo el tema de este capítulo. Pero vamos al final, ya para terminar, al último versículo, porque ahí era el versículo donde quería terminar. Versículo, como es difícil porque va uno tras otro. Vamos a leer del versículo 20, 21 hasta el 25. Dice, tampoco dudó, hablando de Abraham, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. El 23. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en él, que le levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ahí terminamos. O sea que a Abraham se le dijo que hiciera lo que tenía que hacer, y hizo todo lo que Dios le dijo. Dios solamente le dijo, ten fe en lo que yo te prometo. Tú vas a tener un hijo, de tu hijo van a salir naciones. Créeme, aunque tú ya estás viejo, créeme, yo lo prometo, yo lo cumplo. Y él le creyó, hasta el final le creyó y sucedió así. Entonces, en Abraham, como él es el padre de la fe, nosotros, con su testimonio, por él haber sido el hombre que le creyó a Dios, ahora nosotros también venimos a ser hijos de él, hijos de Dios, hijos de Abraham, por medio de la fe. Que nosotros, solamente por creer en Dios, por creer su palabra, ya venimos a ser justos delante de Dios, y ya no tenemos que hacer ningún ritual, ninguna cosa que llame la atención de Dios, solamente adorarle, alabarle, servirle, dedicarnos en nuestra vida, cuerpo y alma al Señor, y el Señor
nos bendice gratuitamente sin tener que nosotros hacer algo que lo podamos merecer. ¿Cuántos entendieron el mensaje? Es por fe que somos justos. Él es el justo y nos ha justificado. Por eso hay que estarle agradecidos. Si no fuera por Él, estaríamos todavía muertos en delitos y pecados. Él vino a darnos vida y en abundancia. Vamos a ponernos de pie, pasen al altar, vamos a darle gracias a Dios y a cantarle un canto. Cánteselo al Señor como si fuera el último canto que le va a ofrecer. Ahora que entendemos que Él espera de nosotros la alabanza, la adoración, que Él espera de nosotros que con gozo le alabemos, le adoremos y le sirvamos, vamos a cantarle como que Él es nuestro Dios y que por su misericordia estamos aquí. Él nos salvó, no porque lo mereciéramos, sino por gracia es que somos salvos. No tuvimos que hacer nada para ser salvos, solamente creerle y con fe recibir su perdón. Adoremos a Dios con este canto. Gracias, Señor. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Yo te doy gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, me entregaste todo ahí, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Para darte gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Sí, Señor. Gracias, Señor. Es por tu gracia, Señor. No es por obras para que nadie se gloríe, sino por tu gracia, por tu amor, porque tú nos has amado, porque tú quieres lo mejor para nosotros, Señor. Por eso te cantamos, te adoramos. Tú mereces la gloria y la honra, Señor. No tenemos con qué pagar todo lo que tú has hecho por nosotros, porque no hay nada que pueda pagar el sacrificio en la cruz. Pero sí queremos, Padre Celestial, honrarte, bendecirte, glorificar tu santo nombre, servirte, Señor. Entregarnos, Señor amado, en cuerpo y alma, Señor, a ti, Señor, a tu servicio, porque no podemos pagar todo lo que tú hiciste en la cruz. Pero sí queremos, Señor, ser de agrado ante tus ojos y que tú tengas misericordia de nosotros y nos ayudes en nuestras debilidades, Señor. Nos despedimos no de tu presencia, sino de este lugar. Te pedimos que nos lleves con bien. Guárdanos, protégenos en el camino de todo mal, de todo accidente, y danos descanso, Señor.
en el transcurso de la noche, en el sueño, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Llévanos con bien. Amén. Dios le bendiga. Estamos despedidos. Nos vemos aquí el domingo a las 5. No se quede, venga, adore a Dios como Él se lo merece en el servicio. Dios le bendiga.